Jóvenes, esto es muy útil. ¿Cuál es el problema? Es muy costoso. El sensor que está yendo al tejido intersticial contiene la enzima que se utiliza para medir la glucosa y se agota. ¿Por qué? Solamente le puedes poner la cantidad que quepa en esa colita. Normalmente un sensor dura entre 10 y 14 días. Cada uno de estos equipos cuesta aproximadamente $150. Y esto es solamente el sensor. Aparte tienes que tener un lector que transmita los datos a la computadora o a la persona que va a revisar eso. Ese tiene un costo de 200 a 250 y tiene más o menos una duración entre 3 y 6 meses. Si estoy hablando de un pacientito que requiere insulina continua, estoy viendo que el gasto mensual mínimo son unos $600. ¿Y cuánto cuestan los aparatitos de juguete? Muchísimo menos. Pero, ¿qué respaldo tienen? Ninguno. ¿Entendido? Jóvenes, por favor, cuando vean eso, tengan cuidado con el paciente porque luego se van a terminar con complicaciones que vamos a ver en un momento. ¿Entendido? ¿Por qué han sido tan valiosos? Miren ustedes, la línea gordita me está mostrando el promedio de los 14 días. ¿Y qué estoy viendo? ¿Qué picos me está haciendo el paciente? ¿Y dónde está haciendo hipoglicemias o si está llegando a la hipoglicemia? Y esto, monitorizado de manera continua, va a ser mucho más valioso para el manejo del paciente. Esto se pone generalmente en el brazo, ¿sí? Es como un pellizco, es como un equipo, ahí como si le pusieran una grapa y se mantiene ahí durante un par de semanas. Son dos modelos, el otro modelo solamente dura 10 días. ¿Hay que estarlo cada 10, 15 días? Sí. ¿Entendido? Ahora, tengamos en cuenta de que actualmente nos hemos dado cuenta que hay mucha mayor cantidad de diabetes de tipo 1 de la que pensábamos. ¿Por qué? Antes solamente se diagnosticaba la diabetes de tipo 1 cuando ya no había páncreas, ya no había insulina y no había más que hacer. Actualmente, teniendo en cuenta todos los casos en que se puede desarrollar diabetes mellitus de tipo 1, hemos creado el perfil de anticuerpos antiislotes. Realmente son 4 anticuerpos antiislotes, solamente estamos estudiando 3. ¿Por qué? El cuarto casi no se utiliza. ¿Cuál es el cuarto? El antiinsulina. El anticuerpo antiinsulina se recomienda en todo paciente que va a iniciar tratamiento con insulina y se va a marcar. No tiene valor diagnóstico, por eso no se considera dentro del perfil básico. Entonces, tenemos que saber que existe, por si acaso alguna vez preguntan, y es no se puede utilizar en cualquier persona que ya haya recibido insulina. Y por eso no está dentro del protocolo oficial. Pero hay que tener en cuenta que los 3 anticuerpos se hacen juntos. ¿Está bien? Así. Tienen que aprendérselos. No, jóvenes, no viene, quiero pedir anticuerpos anti-islote. No, tienes que escribir esto. Anti-GAD. Son varios anti-GAD. El más útil y el que tiene mejor sensibilidad diagnóstica es el GAD65, pero nos vamos a quedar con GAD. ¿Sí? GAD, ¿de qué viene? De la descarboxilasa de ácido glutámico, que es especial de las células de islote. Ustedes tienen que saber, ¿cómo se llama el anticuerpo? Anti-GAD. El segundo es el IA2, igualito que el inteligente artificial, pero este se refiere a la tirosina fosfatasa de tipo 2. También se escribe como anti-IA2. Y el tercero es el transportador de zinc, el ZNT8. Anti-ZNT8. Hay que pedirlo por 3, ¿sí? Para poder hacer el diagnóstico. Sensibilidad GAD. O sea, si GAD te sale positivo, podría ser que nos hayamos equivocado. ¿Por qué? Preferimos que haya más pacientitos y no se nos escape nadie. Más especificidad y A2. Y para completar está el ZNT8. Los dos primeros son los que han logrado mayor rendimiento, pero cuando haces los 3 tienes mayor oportunidad de detectar la diabetes mellitus de tipo 1. ¿Para qué? Para evitar las complicaciones y llevar un mejor manejo del paciente a lo largo. ¿Cuál es el problema de la diabetes tipo 1? Que estos anticuerpos van a contribuir a la toxicidad por células T, o de las células T son bien negativas. Esas no se olvidan, van a ir y van a ir destruyendo el páncreas pedacito a pedacito. ¿Entendido? Muy bien. Entonces, por favor, aprenderse los 3. Anti-GAD, anti-IA2 y anti-ZNT8. Entonces, ahora vamos a ver a quiénes le hacemos screening de diabetes. El screening de diabetes está pensado en pacientes
El día que sacarle sangre a ustedes, del dedito, lo que sea, no les corresponde. ¿Listo? Pero, si es que mi pacientito me da normal en el screening de diabetes, que generalmente es la glucosa plasmática en ayunas, debería repetir esto cada 3 años. Ahora, ¿en qué casos debo comenzar algo? Curiosamente, la población latina con antecedentes familiares. Si tiene sobre todo una dama que tiene una abuelita con diabetes, sobre todo en la línea materna, tiene la mamá con diabetes y ahorita ya está pachoncita, es mejor iniciar el despistaje. Entonces estamos viendo que necesitamos índice de masa corporal mayor de 25 si es que ya tenemos un problema cardiovascular, si tengo presión arterial elevada, caída del HDL y patologías particulares como por ejemplo la síndrome de ovario poliquístico, que por otras hormonas es fácil de desarrollar también es. Entonces se darán cuenta que cada vez estamos haciendo más diagnóstico. No es que estamos tratando de sobrediagnosticar, estamos tratando de disminuir la cantidad de personas que desarrollan la enfermedad. Porque una vez que se ha desarrollado la enfermedad, jóvenes, ya las complicaciones es lo único que puedes esperar. Ya no puedes ofrecerle al paciente revertir a un estado de salud. ¿Y cómo sé que se ha desarrollado la enfermedad? Por las 5 famosas P's que ustedes han aprendido. Polidipsia, poliuria, polifagia, pain y polirradiculopatía. ¿Bien? ¿Cierto? Dolor es la otra. Entonces, jóvenes, si tu paciente tiene síntomas, ya no aplica todo esto. ¿Laboratorio cuándo está? Antes de que mi paciente tenga nada. ¿Cierto? Muy bien. Entonces, ¿cuáles son los tipos de diabetes? La de tipo 1 que hemos dicho que es por destrucción de los islotes de parte. La de tipo 2 es por resistencia. O sea, la insulina existe, pero nadie le hace caso. Eso parece la clase. Pero bueno, las causas monogénicas han avanzado muchísimo. Por ejemplo, mi pacientito con fibrosis quística, mi pacientito con síndrome de Down, me pueden desarrollar diabetes. Generalmente es una cosa entre diabetes tipo 1 y tipo 2 que no se ponen de acuerdo, pero esto sobre todo lo tenemos que investigar cuando mi pacientito parece que tuviera algo como diabetes tipo 1, pero no tiene muchos síntomas y vamos a ver el protocolo. Esto que te va a permitir darle tratamiento lo antes posible al paciente. Y por último, la diabetes gestacional, que está asociada a los hormonas del embarazo y que la vamos a tratar en estancias. ¿Cierto? Vamos a tratar las 3 primeras. Aquí es lo que dice la ADA. La ADA ha establecido, porque, ahora, jóvenes, la diabetes y la prediabetes son consensos. ¿Listo? Todos nos hemos puesto de acuerdo. Tal vez no estoy de acuerdo, bueno, nadie le preguntó, pero como yo he decidido que ese es el consenso que usamos, ¿cuál es el consenso que usamos? El de la ADA 2026. ¿Sí? Por eso es que muchas personas inclusive dicen, no, eso no existe. No, pues no los hemos inventado, literal, sino que le decimos esto de acuerdo a las observaciones, a la investigación y la capacidad de prevenir complicaciones en los pacientes, esto tiene validez perfectamente. ¿Listo? Si ustedes están en desacuerdo y creen que la prediabetes no existe, es un punto de vista muy saludable para taller de argumentación. Aquí estamos hablando de laboratorio. ¿Cómo definimos prediabetes? Cuando tienes glicemia en ayuna de 101 a 125, tu prueba de tolerancia oral está entre 140 y 200, o tienes una hemoglobina glicosilada de 5.7 a 6.4. ¿Para qué está leyendo eso? Porque se lo tienen que aprender. ¿Listo? Porque esto no viene escrito en los valores de laboratorio. Y algo muy importante, no es permanente. Estos mismos valores no son los que usan otras guías. Y otra cosa, un tiempo desapareció la prediabetes, dijeron que es un invento y se quitó. Entonces ahora ha vuelto, pero antes tenía unos criterios un poquito diferentes. Entonces, como les digo, estamos hablando de el diagnóstico precoz tipo tamizaje con valores de laboratorio. ¿Qué tiene el paciente? Nada. ¿Sí? Lo que tiene es una hojita de exámenes de laboratorio que están mal. ¿Listo? Para prediabetes no está la glicemia al azar, muy importante. ¿Listo? Y entonces para diabetes sí. Si ya tengo más de 126, ahí tengo un puntito. Si tengo más de 200 jóvenes en la de tolerancia a la glucosa, ya fuimos. Mi pobre paciente puede estar sufriendo. Más de 6.5 de hemoglobina glicosilada y una glicemia al azar con 200 o más. ¿Con cuánto doy diagnóstico? Con 2 criterios. Si es que tengo
de estos alguno que, si es que solamente tengo un criterio mal de todos estos, ese mismo criterio lo vuelvo a repetir y si se mantiene, ya lo considero de nuevo como si fuera el segundo punto de criterio. ¿Listo? Entonces, jóvenes, este cuadro sí hay que aprenderse. ¿Listo? ¿Por qué? Porque esto es lo que estamos diciendo, que hoy es diabetes y prediabetes. Como ustedes se dan cuenta, no he hablado de ningún síntoma ni nada, ¿no es cierto? Salvo en casos de 200. O sea, si tienes una glicemia al azar con 200, ahí le tienes que preguntar al paciente por tus 5 P's. Es muy probable que tu paciente ya sea asintomático y ya no necesitas hacerle más. Si este paciente que puede tener glicemias mayores de 200 entra a prueba de tolerancia a la glucosa, se te puede desmayar, se te puede descompensar. Te va a hacer tu acidosis gratuita y gracias a nosotros, ¿cierto? Entonces, aquí estamos hablando de mujeres que no están embarazadas. Que digo que la hemoglobina glicosilada es mayor a 6.5 y esto es frecuente, jóvenes. O tengo esta, jóvenes, acuérdense, es una glicemia con por lo menos 8 horas de ayuno en vena, no en dedito. ¿Listo? Y si es que tengo una prueba de tolerancia más de 200 o una prueba al azar, ¿no es cierto? Entonces, por eso les digo, tenemos que entender cuáles son nuestros criterios y si cambian, pues los hacemos a la idea. Ahora, estamos tratando de ubicar a los pacientitos que sospechamos que pueden tener diabetes mellitus de tipo 1. Nos hemos dado cuenta que es mucho más frecuente y entonces aquí lo primero que vamos a hablar es del péptido C. Como recordamos de bioquímica, que hicieron virtual, la creación de insulina es mediante un propéptido, es decir, es una cadena muy larga que luego cuando se hace bolita se da cuenta que le sobra un pedazo. ¿Por qué esto es importante? Porque por cada insulina va a haber un péptido C. Obviamente, ¿qué te dice esto? Si tu paciente está produciendo insulina. Si el paciente produce insulina, tienes que tener valores detectables de péptido C. Ahora, eso tiene mucho valor en el flujograma de diabetes tipo 1, pero jóvenes, no sé si ya les han contado, de todos los problemas facticios. ¿Qué es un problema facticio? Es cuando tu paciente tiene todos los síntomas de una enfermedad, pero no es culpa de ninguna de sus células, sino proviene de un frasco. ¿Listo? Entonces, si tienes un caso de hiperinsulinemia que puede terminar en muerte, ¿listo? Por aquí tenía la clase pasada que me dijeron, es un tumor. Sí, criaturas inocentes del Señor tratando de buscar lo que sea más fisiológicamente cierto. Pero cuando hay problema de hiperinsulinemia, sobre todo si es que se ha puesto en riesgo la vida del paciente, tenemos que dosar péptido C. Si es que no tienes péptido C, esa insulina venía de potecito. Y el hecho es que se puede volver a repetir. ¿Listo? Ese es otro de los motivos de laboratorio. Poder identificar si es que el paciente me está diciendo la verdad o la verdad. Porque la dieta de mi paciente diabético es 3 días para que la glucosa en ayuno salga bien. Luego le tomo la hemoglobina glicosilada, el estratosfero, ¿no es cierto? Entonces, por eso, el laboratorio dice, siempre encuentran algo mal en el laboratorio. No, al laboratorio es un poquito más difícil engañar, podemos encontrar cuentos, ¿no es cierto? Entonces, en primer lugar tenemos que ver que sospechas una diabetes mellitus tipo 1, algo que esté viendo raro con las glucosas, no tiene una sintomatología clara, entonces con eso comenzamos. ¿Alguien sospecha que hay diabetes mellitus tipo 1? Por diferentes motivos. Le hacemos los anticuerpos. ¿Cuáles son los anticuerpos, niños? Anti-GAP, anti-IA2, anti-ZNT8. ¿Listo? Pobre que me pidan perfil. Porque decir, ¿perfil de qué? No, o sea, se tiene que seguir. Si es que te da positivo, pues ya está. Lo diagnosticas con diabetes de tipo 1, aunque aún tenga reserva de insulina. Puede ser que quede un trocito de páncreas. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué pasa? En el caso de la edad, en esta diabetes tipo 1, que es como que un poco más lenta, sobre todo la monogénica, la edad es muy importante. Los pacientes mayores de 35 años generalmente van a tener más sintomatología. Los menores de 35 años son los que va a hacer el diagnóstico más apropiado mediante el laboratorio. Entonces dice, se parece a una diabetes monogénica, ya les dije cuáles son los que tenemos, síndrome de Down y fibrosis quística, que es bastante frecuente por esta zona. Entonces dice, sí. Entonces hacemos nuestro dosaje de péptido C. Y si el péptido C me sale menos de 200, tiene diabetes tipo 1. ¿Entendido? Entonces, ¿cuánto es
lo mínimo de... Esto sí viene en las ¿cómo se dice? En los valores normales, ¿no es cierto? Lo mínimo que puedo tener es 200. Si tengo menos, digo, aquí estamos viendo de que el de menos era para acá. Si tiene menos de 200 es diagnóstico de diabetes tipo 1, ¿no es cierto? En cambio, en el otro de aquí, hay que buscar los genes. Son un montón de genes, porque aquí viene otra cosa. Los exámenes famosos del hisopito son un jueguito. Tú estás hablando de genes, tienes que decirme un perfil. Por ejemplo, cáncer de mama tiene 200 genes. Por eso sus exámenes son costosos y el resultado son 18 páginas. Que te dicen, eso ya interpretar es de la gente que pide el examen. Por eso aquí la diabetes monogénica también tiene su lista, son un montón. Te dicen cuáles son las probabilidades, qué le tienes que decir al paciente, esto es una cosa familiar, te busca en la razón. Por eso el estudio es diferente. No es ese jueguito del hisopito que compras en la farmacia y que no es muy costoso, están baratísimos. Pero los de identificación genética son bien caros, bien caros. Aparte de eso, que muy poco se hacen aquí, ¿entendido? Entonces, menos de 200 aquí en este cuadradito, ¿sí? Menos de 200 diabetes 20. Pero ¿qué hacemos con los pacientitos que tienen más de 35 años o ya comienzan a tener algunas alteraciones? Pues tenemos que dosar. Si es que tengo más de 600 de péptido C, es diabetes tipo 2. Entre 200 y 600 es trabajo del endocrinólogo. Yo le mando nada más cuándo salió y él al paciente. Y si tengo menos de 200 es indicativo de diabetes mellitus tipo 2. Le andamos usando a todo el mundo péptido C, no. Cuando estamos escuchando diabetes mellitus tipo 1 y cuando tenemos hiperinsulinemia factor C. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ahora, hemos dicho que lo ideal para control de glucosa era 7% de hemoglobina glicosilada. Esto se ha modificado un poquito en la guía también, pero sobre todo sí quiero que aprendan algo. Si tienes 7% de hemoglobina glicosilada, que es lo que decimos que todos nuestros pacientes deben tener, significa que el promedio de glicemia del día es 154. ¿Se acuerdan que mi prueba de tolerancia era positiva a 140? O sea que las cosas no están yendo tan bien, ¿no? Eso significa que eso es lo que aceptamos. ¿El paciente está perfecto? No. Pero, jóvenes, también tenemos aquí que ver, la edad. Si es que ustedes están para diagnóstico de diabetes, no, les voy a exigir todo, porque de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística e Informática, ustedes deben vivir 73 años, como mínimo. O sea, tienen que terminar de trabajar hasta los 70 en el hospital, y los otros 3 años saben qué hacen. Ustedes dirán, pero no, es más tiempo. Sí, sobre todo los que tienen abuelitos, abuelitas dirán, no es más tiempo, sí, es muy probable, pero por lo menos me tienen que vivir 73 años. Por lo tanto, si es que están en diagnóstico de diabetes a los 30, más o menos, 35, falta más de la mitad de la vida por vivir, ¿o no? Entonces a ellos sí, les caemos encima. Decimos menos de 6.5 de hemoglobina glicosilada. Vamos a hacer un buen control porque tengo que prevenir más complicaciones a largo plazo. ¿Entendido? Ahora, a ellos les recomendamos dosaje continuo de glucosa. No, están muy jovencitos, ¿listo? En cambio aquí, ya una edad más intermedia, donde estoy en más riesgo de que haga una complicación, le exijo 7, ya no voy a ser tan exigente, soy un poco más amable, pero sí, aunque sea a veces dicen, hazle una vez un control continuo de glucosa para que veas cómo está yendo, y si es que ya es usuario de insulina, se queda con el control de manera permanente. ¿Qué ventajas te da? TIR es el promedio, ¿se acuerdan de la línea media? Entonces te dice cuánto tiene que estar, aproximadamente tiene que estar en línea 70% de las veces. Nuestro goal, o sea, nuestro objetivo, está más o menos en ese 150 del 7%, entonces tiene que cumplir. Si es que no cumple, significa que la dieta, los medicamentos no están yendo bien. ¿Qué más se mide? La parte de los límites inferiores, ¿sí? Sino que aquí tenemos dos tipos de hipoglicemia, la que está por debajo de 70 y la que está por debajo de 54. La que está por debajo de 70 nos dice, ya, puedes tener un 4%, a veces pasa, pero entre más hipoglicemia hagas, hay que modificar más el tratamiento. Esta joven sí es bien peligrosa. Me parece que yo les he enseñado cuál es la complicación de la hipoglicemia severa.
convulsionar. ¿Listo? Estamos conscientes de que las convulsiones matan neuronas. ¿Y queremos de esas? No. Por lo tanto, aquí es muy importante identificar, porque no hay otra metodología que haga eso. Cuando no hacemos un control continuo de glucosa, a veces no podemos identificar hasta que el paciente hace una crisis hipoglicémica y termina en el hospital, que es una complicación también frecuente, sobre todo cuando el paciente está utilizando insulina. ¿Listo? Y luego tenemos lo que es el límite superior. Aquí tenemos dos puntos de corte. Uno está en 180, que recuerden justamente ese límite de filtración glomerular. Es decir, sí que acepta que suba un poquito más de 180 y el paciente tiene diabetes, pero 250 tiene una tolerancia menor. Recuerden ustedes que más eleva, mayor riesgo de que mi paciente haga las complicaciones hiperglicémicas de la diabetes. ¿Entendido? Y ya, obviamente, entre más abuelito, pues no le voy a ir exigiendo tanto, ¿no es cierto? A los abuelitos mayores ya lo dejamos así y las indicaciones para el control continuo van a ser mucho menores, van a depender del caso. ¿Entendido? Entonces, ahí hemos visto que para el control estamos utilizando la hemoglobina glicosilada y el dosaje continuo, que se llama control continuo de glicemia, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuáles son las complicaciones hiperglicémicas de la diabetes? Cetoacidosis diabética y el estado hiperosmolar hiperglicémico. En la diabetes, en la cetoacidosis diabética, jóvenes, es muy importante aprender los criterios. Eso sí tenemos que saber. Necesito más de 200 de glucosa en plasma. Luego, esto de la cetosis, la manera oficial es midiendo la cantidad de beta-hidroxibutyrato en plasma. No he visto que se haga. No tenemos otra forma. Entonces, ¿a qué recurrimos? A nuestra supertira reactiva. En pacientitos que tienen tendencia a hacer estas complicaciones, se les manda con su tira de orina a la casa. Y entonces el pacientito a veces viene y dice, la tira ha dado 2 crucecitas de cetonas y ya vienen solitos antes de que se te pongan más mal. ¿Listo? Entonces, eso está haciendo que el control de los pacientitos en casa sea más seguido y ya no vayan tanto al hospital por gusto o vayan pronto al hospital antes de que se le descompense. ¿Entendido? Y como es acidosis, tengo que tener un pH menor de 7.3. Esos son nuestros criterios de diagnóstico. Ahora, para el estado hiperosmolar, hiperglicémico, tengo que tener más de 600 de glucosa. ¿Cuál es el problema? Aquí arriba no hay insulina, entonces pasamos a metabolismo de lípidos y por eso aumentan los cuerpos cetónicos. Aquí abajo tengo un poquito de insulina y esto no llega a inhibir a las contrarreguladoras. Entonces tengo a todas trabajando y por eso es que la glucosa se descompensa tanto. Aquí hay que tener en cuenta que la osmolaridad, tenemos aquí, por favor, 300. En otros protocolos dice que la hiperosmolaridad es a partir de 320, pero esto ya te da más problemas y más riesgo de complicaciones. Por eso estamos trabajando con esta que es 300. Verán ustedes que la fórmula ahí es imposible. Entonces, ¿qué haces? Abres tu calculadora de osmolaridad y metes los datos. Eso sí no les voy a hacer aprender de chiste. ¿Listo? Entonces, hay que tener en cuenta que la hiperosmolaridad se controla con hidratación. Nosotros no hacemos tratamiento. Ahora, puede haber un poquito de presencia de cuerpos cetónicos, pero no es el diagnóstico. ¿Para qué se coloca esto? Si se aparecen algunos cuerpos cetónicos, eso no te requiere diagnóstico de estado hiperosmolar hiperglicémico. ¿Entendido? Y no tiene que estar acidótico. Ustedes dirán, doctora, lo ideal no es 7.35. Nos están faltando 0.5 puntitos de pH, pero no nos vamos a pelear por eso. Si tiene más de 7.3, aceptamos que no está acidótico. ¿Entendido? Hay que crear. Pero ustedes dirán, doctor, momento. Y no puede ser que sea mixto, sí, entonces eso ya es para clínica. Nosotros estamos aprendiendo los valores diagnósticos de estos dos problemas y complicaciones de acuerdo al laboratorio. En cetoacidosis diabética tenemos que tener menos de 7.3 de pH, tenemos que tener 2 cruces en la tirita de orina de cetonas y tenemos que tener una glucosa mayor a 200. En el estado hiperosmolar tengo que tener más de 300 milimoles, tengo que tener más de 600 de glucosa y ya lo demás es clínica. ¿Entendido? La versión intermedia es compleja y para eso tenemos endocrinólogos. ¿Ha quedado claro? Tenemos una preguntita sobre perfil de hipertensión. Sobre glucosa. Mejor sobre glucosa. Muy bien. Jóvenes,
Entonces son un montón de pruebas. Ahora, por eso les digo, ¿cuál es nuestro objetivo? Mi objetivo es que ustedes sepan el perfil básico y dirigido al primer nivel, en donde ustedes puedan identificar si hay un problema y si esto debe referirse o el paciente tiene que quedarse en el primer nivel. Tenemos que tener en cuenta que la más importante, la que tienen que aprender es TSH. ¿Listo? Si bien es cierto, siempre vienen los valores normales, por favor, sí me gustaría que recuerden algo. La TSH menor a 0.1 está mucho más asociada con neoplasia. O sea, si tu TSH cuando te sale baja, te sale mucho menos de 0.1, algo está muy mal. ¿Listo? Normalmente trabajamos con TSH de 0.1 hasta 5, pero en mayores, así como yo, no mentira, mayores de 70, podemos considerar hasta 7.5, porque la alteración de la glándula tiroides va a ir cambiando y eso va a hacer que no tengamos los mismos valores. De acuerdo a la T3 y a la T4, estas son las versiones libres, que quiere decir que son las funcionales. Son realmente las que se piden dentro del perfil básico. El perfil mínimo es TSH con T4. El perfil completo es TSH, T4 y 3. Entonces, ¿qué son las otras? La concentración total me va a medir tanto la parte libre como la que está unida a proteínas. Albúmina, proteína fijadora de tiroglobulina y puede haber otras proteínas más. Luego, esto de la T3 inversa es bien interesante. Normalmente no se mide, solamente es para hacer diagnóstico diferencial. La T3 reversa es lo que queda de la T3 libre después de que ha funcionado. ¿Cómo así? La T4 va circulando por el mundo, ¿cierto? Es capturada por una celulita y es convertida en T3 y tiene que actuar internamente. Actúa y luego, ¿cómo la botan? Como T3 reversa. Ahora, hay unas celulitas medio tontitas que agarran, capturan la T4 y la convierten en T3 reversa. Entonces, ¿qué ha hecho esa? Nada, salir de paseo. ¿No es cierto? Entonces, por eso es muy valiosa, porque tienes un valor de T4 normal, pero el paciente no tiene hormona tiroidea trabajando. ¿Listo? Entonces, por eso solo se pide en algunos casos, y es para estas celulitas pues, que se apuntaron. Y se olvidaron de que había que usar primero la T3 y después recién sacarla, no simplemente la captan y la botan. ¿Entendido? Ahora, estas dos de aquí, tiroglobulínica y serotonina, las vamos a aprender desde el punto de vista del diagnóstico y seguimiento de neoplasias. Jóvenes, aquí hay una duda existencial sobre cuándo hacemos dosaje o tamizaje de hormonas tiroideas. Muchas personas dicen, no, dejen tranquila la tiroides, que sea feliz. No es una idea con la que yo comulgo mucho, pero esa es, como se dice, una opción. Esa sí no tiene guía. ¿Listo? Sí hay una fuerte recomendación de hacer estudios de hormona tiroidea a toda mujer mayor de 50 años. Jóvenes a los 50 años en las damas, los problemas de tiroides se van al estatoso. Entonces, sí resulta ser valioso. ¿A quién más se le recomienda un perfil tiroideo? A toda mujer gestante. La tiroides es una de las primeras glándulas que va a desarrollar en el recién nacido. Y si la madre tiene alteraciones tiroideas, es probable que repercuta en la tiroides del niño. A veces la tiroides del niño está manteniendo a la madre y se está perjudicando al bebé. ¿Listo? Entonces, no está actualmente en ninguna de las guías y no se hace, pero es recomendable, sí, es recomendable para ver que, yo no les he dicho que está en la guía, por eso no les obligo a aprender, pero sí es recomendable. ¿Listo? Ahora, muchas de las alteraciones de tiroides, sobre todo en mujeres mayores de 50 años, están asociadas a la producción de anticuerpos. Tenemos que aprender nuestros 3 anticuerpos. Los anticuerpos anti-TPO, obviamente, van dirigidos contra la hiperexcesión. Entonces, luego, los anticuerpos antitiroglobulina no tienen mucha utilidad. La verdad, se decía que ayudaban al diagnóstico, no. Se consideran dentro del perfil porque hay que hacer los test. Porque justo el día que no haces un anticuerpo se te está faltando. Pero no tienen criterio diagnóstico. Generalmente están alterados en muchas más patologías y pueden acompañar a cualquiera de los otros. Y por último, los anticuerpos antireceptor del TSH, que sí son específicos. Jóvenes, la enfermedad
va a suceder con los anticuerpos contra los estados de TSH puede repetirse, o sea, puede pedir al Grexam al paciente y puede volver a dar. No siempre es la misma cantidad, como les digo, yo no estoy hablando de clínica, clínica está mucho más allá. Entonces, por eso tenemos la versión resumida del tamizaje de la TSH. Jóvenes, ¿este cuadrito hay que aprenderse? Sí. Si es que no tienen tiempo y dicen, ¿qué hago? Hipotiroidismo rinde muchísimo más. De acuerdo a las series internacionales, tenemos entre 4 y 10% de pacientes hipotiroideos y por lo tanto va a ser lo más frecuente y es mucho más probable que vean un paciente hipotiroideo. ¿Listo? Hipertiroidismo está por el rango del 1%. Problema, el hipertiroidismo es mucho más escandaloso en su versión aguda. El hipotiroidismo muchas veces pasa desapercibido hasta que ha pasado muchísimo tiempo. Entonces, todo comenzamos con la TSH. Si la TSH está alta, lo siguiente que tengo que mirar es la T4 libre, ¿no es cierto? Y si es que esta me sale baja, ya tengo mi hipertiroidismo primario, que es lo más frecuente. Jóvenes, curiosamente, hipotiroidismo subclínico no tiene nada que ver con sintomatología. Hipotiroidismo subclínico es un diagnóstico laboratorial. Algunas veces van a ver que van y le dicen al endocrino, ustedes todos contentos, así. Mi paciente tiene hipotiroidismo subclínico, no mentira, porque el paciente tiene tal síntoma, tiene tal cosa, tiene esto, tiene lo otro. Eso es completo. Estoy diciendo, el diagnóstico laboratorial de hipotiroidismo subclínico es cuando tu TSH está alta, pero la T4 está normal. Ahora vamos con el lado del hipertiroidismo. La TSH tiene que estar baja, ¿listo? Pero ya les he dicho, peligroso si está por debajo de 0.1. Tu T4 va a estar alta y por lo tanto tenemos el hipertiroidismo primario que entre los dos va a ser el más frecuente. El hipertiroidismo subclínico va a ser lo mismo, ¿cierto? TSH baja con T4 libre normal. Estos jóvenes, eso sí se tiene que evaluar para ver si es que requiere tratamiento, si la paciente se va a beneficiar, si es que hay sintomatología que estoy pasando por alto o que recién está comenzando antes de que haya algo. Una de las circunstancias más importantes por las cuales la tiroides debe ser evaluada es su asociación con el trofismo de las neuronas. Si recuerdan, Weber Speck les pregunto, ¿qué es trofismo? Mantener viva la célula, ¿no es cierto? Mantenerla en forma, en tamaño normal y en cantidad de número normal. Hormona tiroidea es indispensable para el trofismo a nivel del sistema nervioso central. Y por eso es que la calidad de vida de las pacientitas, cuando reciben tratamiento, va a mejorar. El paciente está pensando más rápido, está pensando mejor. Recordemos que las hormonas tiroideas, tanto T4 como T3, tienen la capacidad de inhibir la producción de TSH y para esto tiene que estar íntegro el eje. Hipófisis, tiroides. Es muy importante entender que TRH, la verdad, hace lo que le parece. ¿Sí? Se supone que deberíamos tener un feedback y orden, no, ella hace lo que le parece. La asociación directa está aquí. Por eso, lo que son anormalidades terciarias, es decir, cuando el hipotálamo está enfermito, eso es cosa de endocrinólogos, dejen así, ¿no es cierto? Yo estoy hablando de los que son más frecuentes, hablando de hipotiroidismo primario e hipertiroidismo secundario. Entonces, como les había dicho, el primer marcador es TSH y tiene mucha mayor sensibilidad y va a trabajar mucho mejor cuando trabajas con T4 libre. Ahora, aquí es muy importante, la T3 libre tiene usos específicos. El primero de ellos, ver si es que tengo mi paciente que parece que tiene la tiroides bien, pero no está funcionando su T3, realmente no está llegando a cumplir el trabajo. O sea, realmente es un hipotiroideo, pero su laboratorio está normal. Y la otra, tirotoxicosis. Tirotoxicosis es una emergencia. Cuando hay una cantidad excesiva de hormona tiroidea, este pacientito va a necesitar real, esta es una emergencia real, de verdad. ¿Y cómo vas a demostrar si es que dosas T3 libre? Entonces, por eso a veces dicen perfil tiroideo. Muchas veces el perfil tiroideo solamente incluye TSH y T4 libre, ¿cierto? Y cuando me están diciendo, ¿cuánto tenía de T3? No había, ¿cierto? Esas cosas. Entonces, como hemos visto, si es que el eje está normal, aumenta la TSH, hay mayor producción de las dos.
T3 y T4 libre. Si es que baja la TSH, disminuyen las dos. Entonces, ¿cuál es el hipotiroidismo primario más frecuente? Hashimoto. Entonces, aquí es donde van a pelear, ¿no es cierto? El debut de Hashimoto generalmente es con una crisis tiroidea. Y no está hablando de eso, está hablando de este problema va a ser sobre todo de anticuerpos. Entonces, el diagnóstico de Hashimoto va a ser por el dosaje de anticuerpos. Vamos a tener que, cuando ya esté estable mi paciente y no está en crisis, ¿no? Vamos a tener un incremento de la TSH con disminución tanto de T4 como de T3 libre. El hipertiroidismo primario más frecuente es la enfermedad de Graves, también por anticuerpos. ¿Cómo se llaman estos anticuerpos? Anticuerpos contra el receptor de TSH. O sea, no hay un nombre más chiquito, pues, ¿no? No, así se llama. ¿Listo? Entonces, y a veces cuando tratan de poner siglas resulta peor, porque la sigla es con R, ahorita la vamos a ver. Muy bien, entonces, si es que nosotros aumentamos la T3 libre para hacer el diagnóstico completo, nos vamos a dar cuenta que en hipotiroidismo subclínico las dos me salen normales. Lo mismo que en hipertiroidismo subclínico. Lo único que estamos viendo es la alteración de la TSH. Cuando ya tenemos un hipotiroidismo de verdad en primario, T3 y T4 van a estar bajas y generalmente en una proporción semejante una de la otra. Y lo mismo en hipertiroidismo primario. TSH baja, pero T3 y T4 se van a mantener. Es por eso que muchas personas dicen, ¿para qué tomamos T3? Si está siguiendo el mismo patrón, ¿cierto? Pero lo que sucede es que no se cumple en todas las personas. Por eso es muy importante, cuando ya estamos viendo sintomatología, cuando el paciente ya está con el endocrinólogo, y jóvenes, aquí también van a ver muchas veces que el endocrinólogo le dice, sus controles van a ser en tal sitio. ¿Sí? No, y si viene con otros exámenes, no le va a aceptar. Estamos hablando ahí de reproductibilidad de TSH no está tan estandarizada. Algunas veces sí va a variar un poco los equipos, algunos inclusive van a tener valores de referencia diferentes. Entonces, por eso tratamos de mantener la metodología en los hospitales. Entonces, solo le acepto del hospital, ya porque siempre tratamos de mantener ese mismo perfil. Aquí estamos hablando del hipertiroidismo secundario, hablando de una neoplasia que está secretando TSH. Y por lo tanto, vamos a tener todas ellas elevadas. Esta TSH no es de la hipófisis, normalmente es de donde sea que esté el tumor. El tumor puede estar en la hipófisis, muy raro, o puede estar en otro lugar y está que produce, y por eso no hay retroalimentación negativa. Y va a mantenerse mientras yo tenga el tumor. Y aquí tenemos la resistencia a la hipófisis se atonta, ¿no es cierto? Y llegan las hormonas tiroideas que se están produciendo continuamente, pero ella no hace caso. ¿No? Entonces, van a haber otros problemas, otras cosas, sí, eso de tiroides es mucho más complejo, pero ya les he dicho. Al inicio, lo más importante es saber si es que esto tiene que continuar al endocrinólogo o mi paciente está en un rango normal y no necesita más. Los anticuerpos, como les había dicho, aquí pueden aparecer en diferentes tipos de enfermedades. De hecho, hay una fuerte asociación entre lo que son problemas de anticuerpos contra parquias, anticuerpos antidiabetes y otros tipos de autoinmunidades. Entonces, no son completamente específicos. Lo que sí es cierto es que en la enfermedad de Graves voy a tener un alto rendimiento de los anticuerpos contra el receptor. Si ustedes se dan cuenta, me puede dar también los otros anticuerpos, pero ¿por qué está marcadito solo este? Porque este es el diagnóstico. Si los otros te dan positivos o negativos, no va a cambiar tu diagnóstico. En el caso de tiroiditis, la de Hashimoto, primero es el anti-TPO, es el que tiene mayor sensibilidad, si se dan cuenta. ¿Por qué? A veces el antitiroglobulina sale negativo y dicen, ¿qué pasó? Pues que no produjo y ya está, pero sigue teniendo tiroiditis. Este tiene mayor rendimiento, pero siempre, en este caso, sí evaluamos los dos conjuntos y lo más frecuente es que los dos estén positivos. Más marcado es el anti-TPO. Ahora vamos con la tiroglobulina. La tiroglobulina es una sustancia que solamente se va a producir en tiroides y que está encargada de la producción y todo eso. ¿Para qué sirve, jóvenes? Para el carcinoma diferenciado de tiroides. Esto es muy importante, porque aquí estamos hablando de un caso donde el carcinoma no ha avanzado y por lo tanto vamos a tener la producción de tiroglobulina
En el diagnóstico es indispensable tener un basal para que puedas hacer los controles. No es parte del criterio diagnóstico, pero se tiene que tener una tiroglobulina previa para que puedas hacer los controles posteriores. Jóvenes, si es que ya no está diferenciado, la tiroglobulina no tiene el mismo valor. Entonces, tiroglobulina es para carcinoma diferenciado de tiroides. Y esto me dice que después del tratamiento, que generalmente es quirúrgico, 1 a 2 meses, es el tiempo que le doy para que desaparezca. Si es que todo ha sido un éxito, al primer mes casi voy a tener 0. Y para el segundo, 0. Y entonces, si es que vuelve a haber una elevación, me quedó un poco ectópico, porque recuerden que la tiroides no es un órgano sólido, sino es un órgano que migra y tiene diferentes partes. Puede ser que me quedara un trozo de tiroides por allá o que esté apareciendo una metástasis. Y eso lo hace valioso. Pero no es el único diagnóstico, es el diagnóstico principal y el que seguramente van a ver, porque jóvenes el carcinoma de tiroides es bien frecuente. ¿Listo? Le da hasta la gente joven. El año pasado teníamos una niñita y ha salido. Eso es lo bueno, ¿por qué? Porque ahora se están identificando muchos de estos problemas con masas más pequeñas, que es más fácil controlar y que tienen mejores prospectos a largo plazo para el paciente. Es frecuente que haya falla en la creación de tiroides. Por lo tanto, cuando tengo un bebé con hipotiroidismo, parte del protocolo es usar tiroglobulina. Si el bebé produce tiroglobulina, es que su tiroides está enfermita. Si no produce, es que no tiene tiroides. Y aquí viene de nuevo la tirotoxicosis facticia. Si es que tenemos una crisis de tirotoxicosis, es decir, tengo las hormonas tiroideas por la estratosfera, tengo que tener la tiroglobulina elevada, porque eso significa que proviene de las celulitas de la tiroides. Si no, ¿de dónde provenía? De frasco. ¿Listo? Entonces, jóvenes, tenemos que tener en cuenta esto y también tenemos que saber cómo poder identificar. Por eso, generalmente, esas son preguntas bien frecuentes. ¿Cómo sabes que la insulina es del paciente? Péptido C. ¿Cómo sabes que las hormonas tiroideas son del paciente? ¿Entendido? Ahora tenemos la calcitonina. La calcitonina es una hormona que va a tener que ver con el metabolismo del calcio, pero estas se producen en las células parafoliculares, es decir, fuera de las que producen T3 y T4. Y este de aquí, ¿para qué va a ser? Para carcinoma medular de tiroides, que también es frecuente. Obviamente, el otro es más frecuente, pero también este puede aparecer y nos va a ayudar tanto en el diagnóstico porque va a estar elevada y eso no es normal. No es frecuente que tengas la calcitonina elevada. Y para el seguimiento lo mismo. Después del tratamiento vamos a poder evidenciar si es que este ha sido efectivo, considerando que los valores de calcitonina van a disminuir. ¿Entendido? Los jóvenes, ¿cuándo los vuelvo a ver? El 8 de mayo. ¿Tenemos alguna preguntita? Si tenemos... No entendí muy bien cómo es eso de solo damos pero no hay eso depende. Muchas veces en el hipotiroidismo, jóvenes, como siempre les ando dejando tarea, ¿sí? Si un día están aburridos, pueden ir al hospital y preguntarle a los clínicos, a los internistas, a los endocrinos, a los neurólogos, si el síndrome de fatiga crónica o la fibromialgia existe, y entonces ahí se van a ganar una clase magistral de taller de argumentación. Pero bueno, ¿por qué? Una de las circunstancias es que se vio que el hipotiroidismo subclínico en algunos pacientes era responsable del síndrome de fatiga crónica. ¿Qué tiene el paciente? Como que estuviera cansado, como que tuviera alguna molestia, que no es una cosa realmente y no es al 100%, porque si fuera uno de ustedes y tiene semana de exámenes, no se acuerdan de nada, ¿no es cierto? Y justo te dicen, ¿y te dolía, te molestaba y tú? No, que me duele. Entonces, no necesariamente tiene síntomas. Y por eso se tiene que buscar más sobre el paciente. Porque hay síntomas que para nosotros no, por ejemplo, el cabello, es una desgracia. Puede ser un síntoma de hipotiroidismo, sí. Pero, ¿me duele? No. Entonces, a veces el endocrinólogo es quien te dice. Por eso, yo les estoy planteando que si tú encuentras un hipotiroidismo subclínico, es mejor que lo evalúes. ¿Listo? Porque puede ser que a ti, como médico general, se te esté pasando una sintomatología. Algunos tienen síntomas raros, otros no tienen síntomas y otros tienen síntomas así muy leves que no sabes qué síntoma no es síntoma.
por eso ya es manejo clínico. Pero el diagnóstico, o sea, un paciente tiene hipotiroidismo subclínico cuando su TSH está alterada, pero su T4 está normal. ¿Listo? Esa es la diferencia. Hay que tratarlos. Depende de si tienen síntomas, si se te ha pasado un síntoma, de qué cambios estás haciendo. Y ahí hay cosas pues, que tú dices, ni al caso. Por ejemplo, una de ellas es el perfil, un criterio de tratamiento para dar hormona tiroidea es que no puedas controlar el perfil. Pues por eso les digo, o sea, eso es ya más fácil. Entonces, por eso, cuando definimos hipotiroidismo subclínico, tengo que tener la TSH alta con la T4 libre. ¿Listo? Hasta ahí llega nuestra área de diagnóstico. Ahí lo dejas. Maravilloso. No, esa es una respuesta muy buena. Esas son asunciones que me nada. Lo tratas, lo derivas. El seguimiento. ¿Sí, jóvenes? Muy bien. Entonces, propaganda para la otra. Voy a hacer ahorita mi clasecita de tutorial. Por favor, si usted tiene problema con su nota, haga colito por acá y voy a apuntar todos los problemas que tiene. Si es que el problema es